Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un nuevo video finalmente donde vamos a retomar el tema que ya hemos ido tratando desde videos anteriores sobre las dinámicas del pensamiento en el libre albedrío, sobre qué tan libres somos realmente al ejercitar el pensamiento y también hablaremos sobre el lenguaje, tanto interno, nuestro monólogo interior, como externo, las palabras y códigos que usamos para comunicarnos con el exterior. Empezaremos hablando mucho de lo que es el símbolo. El símbolo es una figura interesante. Puede ser una cruz, una estrella, una luna, un sol, que tienen un lenguaje simbólico, un mensaje detrás. ¿Y qué es un lenguaje simbólico? Un lenguaje simbólico es cuando una imagen, un conjunto de formas, engloban un concepto dentro de sí no físico. Es decir, una idea, una serie de sucesos, una emoción, un sentimiento. Por ejemplo, la cruz en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, no es una cruz meramente que represente la X marca el tesoro. Es un símbolo de redención, de horizontalidad y también de ascensión hacia algo más divino. Pero, ¿cómo podemos entender los símbolos en nuestro día a día? Fuera de los símbolos famosos que conocemos como estrella, una luna que significa femenino, un sol que significa masculino. ¿Cómo podemos realmente traer todo ese mundo abstracto del símbolo a nuestro día a día? Para eso primero tenemos que entender que todo lenguaje y toda forma de comunicación emplea los símbolos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo estoy hablando realmente no estoy hablando de las palabras en sí. Estoy hablando de un contexto, de un significado detrás que suele ser más grande. Yo puedo decir ahora, este lugar es acogedor. Me gusta grabar un video aquí, pero estoy tratando de hablar de una sensación. No solo del video, sino de una sensación, un sentimiento de comodidad que me permite poder decir eso. Las palabras que engloben ese sentimiento son un símbolo del sentimiento mismo. Hay muchos símbolos para mismos sentimientos. En muchos lenguajes, en diferentes idiomas de todo el mundo, hay varias maneras de hablar sobre lo mismo, sobre una situación que nos pasa a todos en el día a día, como tener hambre, como querer salir temprano del trabajo o algo así. Y cada idioma usa sus propias expresiones coloquiales para expresarlo, siendo que aunque estén muy sacadas de contexto una de la otra, transmiten un, un mensaje en común. Un mensaje que realmente no está anclado a las palabras, porque se usan palabras totalmente diferentes para decir la misma cosa. Tú puedes usar palabras muy distintas para decir lo mismo. Por eso las palabras realmente, más que contener el verdadero significado del mensaje en sí, contienen un símbolo que representa el mensaje, que representa la experiencia. Entonces, bajo este punto de vista, el símbolo es un código para representar experiencias y comunicarlas. ¿Qué estamos aprendiendo realmente aquí? Cuando hablamos de las cosas en sí y no a través de un sistema de símbolos que representa las cosas en sí. La respuesta es que siempre usamos un sistema de símbolos. Por eso hay que aprender a leer detrás de las líneas y darnos cuenta del verdadero significado de la comunicación que empleamos. No quedarnos con lo que escuchamos, con lo que vemos o con lo que incluso nos hacen sentir algunos símbolos, sino preguntarnos realmente qué significan. ¿Qué significan? ¿Cuál es la causa del mismo? Ahí es donde encontraremos la respuesta cuando nos preguntemos qué significa un símbolo. Pregúntate por qué el símbolo está ahí. ¿Qué intención tenía la persona que lo empleó? Cuando estás hablando con una persona y no logras entender bien lo que te quiere decir,
Generalmente entiendes totalmente las palabras que te dicen, no hablamos el mismo idioma, pero no entiendes su manera de acomodar las ideas. No entiendes cómo él está interpretando una experiencia y cómo la está traduciendo al lenguaje de símbolos. Entonces, cuando empiezas a ver el lenguaje como no algo literal, sino como un símbolo que representa algo más, pues puedes usar un poco más tu cerebro para ver qué es lo que realmente estamos tratando de decir, qué es lo que tú estás tratando de decir. Y ahí realmente tomas poder de tu propia habilidad de comunicarte. Pero antes de ir a analizar los símbolos de afuera, tienes que permitirte conocer los símbolos de adentro. Es decir, en tus conversaciones internas, en tus frases recurrentes, ¿cuál es la experiencia detrás? ¿A qué te estás refiriendo más allá de la literalidad de tu palabra, de lo que estás diciendo? Conociendo el mensaje implícito de tus propias palabras, conocerás tus propias intenciones a la hora de usar la comunicación. Cualquier medio. Hoy en día estos símbolos ya no solo están en el lenguaje corporal, en la voz, en las palabras. Están en emojis, están en memes. Por eso, más que nunca hay que saber cuál es el origen de los símbolos que usamos. Porque ¿qué pasa si usas un símbolo del cual no conoces su origen? Puedes tener una relación personal con algo de lo que hablas si no lo conoces. Siquiera puedes emplearlo bien, o solo será un obstáculo que va a tergiversar el significado de tus palabras. En mi opinión, solo lo va a tergiversar. Y uno tiene que conocer en experiencia todo de lo que está hablando, o preferentemente no hablarlo. Incluso cuando hablamos de temas complejos, abstractos, en el rubro de la filosofía, que es en el que estamos ahora, entre más relaciones un símbolo expresado en lenguaje filosófico con una experiencia cotidiana que exista en tu vida, solo así lo podrás entender. Porque de lo contrario, estarás hablando de un símbolo en sí. Y los símbolos en sí, eso es lo más importante. Los símbolos en sí no tienen valor, no significan absolutamente nada, a menos que un sujeto, que alguien como tú o como yo, los vea y los interprete, les dé un significado, tanto un significado de causa, siendo yo el que creo el símbolo, como un significado de consecuencia, siendo yo el que interpreto un símbolo que alguien más creó, que todos hemos creado. Porque si el símbolo realmente habla sobre una experiencia ontológica que nosotros experimentamos en carne propia, entonces todos, absolutamente todos, tenemos la misma capacidad para percibir la noción esencial de la experiencia que el símbolo pretende representar. Y cuando nos damos cuenta de eso, tomamos una parte finita que podemos controlar de un lenguaje infinito. ¿Cuántos símbolos puede haber? ¿Cuántos lenguajes hay? ¿Cuántas combinaciones numéricas y de palabras no existen? Millones, miles de millones. Pero apropiándonos de nuestras propias experiencias y entendiendo cómo cada experiencia tiene un símbolo particular, podremos llevar nuestro lenguaje al siguiente nivel y hablar con una verdadera conexión entre experiencia, pensamiento y habilidad de comunicarlo, que nos permite usar el correcto lenguaje de los símbolos, permite que alguien que me cuente una historia pueda contármela de verdad, que su historia use ciertos símbolos que conectan con experiencias que yo mismo he sentido en mi vida. Por lo tanto, la historia me la puedo contar yo a mí mismo desde adentro, sin necesidad de usar un hilo totalmente lógico y verbal.
sino que me puedo guiar más por sensaciones que los símbolos contienen dentro de sí. En la mitología, en diferentes religiones, existen muchos símbolos que, más que representar figuras externas como, como mal, como una fuerza sobrenatural, representan fuerzas internas. Esas fuerzas internas son experiencias. Entonces, cuando veas un símbolo sagrado, pregúntate si la experiencia o el significado al que alude ese símbolo existe fuera de ti o dentro de ti. Si existe fuera de ti, imposible que lo entiendas. Pero si existe dentro de ti, lo podrás entender. Cuando entiendes un símbolo, te apropias de él y puedes usarlo en tu comunicación como quieras. Solo tu propia creatividad te pondrá un límite. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Cuál es la trascendencia del símbolo en tu vida? ¿Y qué tanto te has adentrado al verdadero significado conceptual de nuestro lenguaje, que trasciende palabras, expresiones e imágenes? Nos vemos muy pronto. Espero les haya gustado este video.